The Offering, dirigida por Oliver Park. The Offering es una película de terror de la vieja escuela sobre cómo una familia judía lidió con un demonio que roba a los niños. Aunque los sustos de salto se han sobreutilizado en la película, y esto ha sido criticado mucho, es algo entretenido de ver. La demonio hembra, Abisu, también conocida como la tomadora de niños, ha sido parte de la cultura antigua y representada en varias formas de arte. En los mitos y el folclore del cercano Oriente y Europa, se culpó a Abisu por abortos espontáneos e infertilidad. Se dice que fue impulsada por la envidia desde que ella era infértil. En The Offering, Abisu es llamada al mundo mortal de nuevo y ella está decidida a tomar lo que quiere. La película inicia con un anciano realizando un ritual, sacrificando un pollo y esparciendo cenizas en un círculo. Su esposa enferma aparece en la puerta y le dice que se detenga, a lo que él responde: arde en el infierno. Empieza a leer un libro y las cartas empiezan a sangrar. Entonces una niña susurra su nombre, Yosile, y le pregunta si quiere volver a ver a su esposa, a lo que él responde negativamente. Entonces él se sale del círculo y traga humo oscuro mientras su esclereta se vuelve negra. Luego se apuñala con un cuchillo. El demonio intenta quitarle el amuleto que trae alrededor del cuello, pero no lo logra. Después vemos a Arthur y su esposa embarazada que vienen a Brooklyn a visitar a su padre, quien dirige una funeraria judía en una comunidad hasídica. Él y su padre, Saúl, se distanciaron hace mucho después de que él se casara con Claire, una periodista británica no judía. Saúl da la bienvenida a Arthur y a Claire, queriendo establecer una relación con ambos. Arthur se ofrece a ser voluntario para ayudar a su padre con un nuevo cuerpo suicida que ha entrado en la funeraria, el de Yosile. La funeraria es el sótano de su casa. El cuerpo es traído por Hamish, que trabaja con Saúl, al parecer desde hace mucho, y parece conocer muy bien a Arthur. Cuando Hamish se queda a solas con Arthur, le dice en voz baja que huele a puerco. Arthur le responde que sí, ahora va a cuestionar su dieta, pero Hamish le aclara que no habla de comida. Es muy obvio que hay mucha fricción entre los dos y que Arthur no es de confiar para Hamish. Saúl sale por un momento con Hamish y Arthur se queda a solas con el cuerpo. Mientras Saúl y Hamish hablan, por supuesto, de la visita de Arthur, Arthur prepara el cuerpo de Yosile. Arthur se sorprendió cuando notó la daga que fue empujada en el pecho de Yosile. Lo sacó y le quitó la ropa. Se encontró con una extraña piedra azul atada a una cuerda que había colgado de su cuello. Mientras examinaba el amuleto, se le cayó de su mano al piso y se partió en pedazos. Entonces Arthur, espantado o asustado, en un acto inexplicable la verdad, empujó el amuleto al drenaje. Así que su padre no se enteró de nada de esto. Pero oigan, ¿qué acaso no era más fácil recoger el amuleto y ponerlo con las demás pertenencias? Se rompió. Fue un accidente. En fin, él lo escondió. Después Saúl entró a la funeraria y entonces miró a la daga cuando él se quedó a solas con el cuerpo. Y cuando analizó las escrituras grabadas en él, se dio cuenta de que no era algo ordinario. Pidió a Arthur que se fuera mientras revisaba las posesiones de Yosile. Después, el momento en que Arthur salió de la cámara, pudo escuchar extraños susurros demoníacos a través de los pasillos. Los susurros rápidamente se convirtieron en ruidos insoportablemente fuertes y agudos. Arthur, de alguna manera, logró ir a dormir incluso después de la extraña ocurrencia. Claire sintió que alguien entraba en su habitación, pero nadie estaba ahí cuando miró a su alrededor. Mientras apagaba las luces del lavador, alguien las encendió. De repente se encontró cara a cara con Yosile, quien trató de arrancar a su bebé de su cuerpo. El pánico la despertó del sueño y se sintió aliviada al darse cuenta de que solo era eso, un sueño. Pero el reflejo del espejo mostró una mancha de sangre en la sábana, indicativo de que la vida del bebé estaba en riesgo. Saúl se puso en contacto con Charim después de examinar la escritura en el cuchillo, quien explicó que el nombre oculto de Dios fue escrito hacia atrás, o sea, en reversa, en escritura para convocar a los demonios y después sellarlos en un cuerpo. También le preguntó a Saúl si había encontrado un amuleto en el cuerpo, preservando una letra santificada. Saúl respondió negativamente, ya que no tenía conocimiento del colgante, porque la astucia de su hijo lo impidió. Charim aclaró que un cuerpo sin colgante significa que no estaba sellado y por lo tanto no había posibilidad de que un demonio habitara en ese cuerpo.
El demonio era empoderado cuando estaba contenido en un cuerpo, y todo lo que podía hacer era jugar con las mentes de los que estaban alrededor. A menos que el cuerpo fuera quemado, no podría haber mucho peligro. Después de la confirmación de Charim, Saúl pidió que el cuerpo fuera enterrado. Mientras tanto, Arthur y Hamish van a recoger otro cuerpo. Es el cuerpo de Sarah Chandler, una chica desaparecida de la comunidad. Hamish recoge el teléfono de Arthur que estaba en el auto mientras Arthur estaba fuera del auto y descubre los problemas de dinero que Arthur tenía y la intención de pedirle a su padre que hipotecara su casa para financiarlo. Hamish expone a Arthur frente a Saúl y a Claire. Cuando Claire se enfrenta a Arthur, se abre con ella sobre su pérdida de fe después de la muerte de su madre. Claire se pone furiosa, pues Arthur prácticamente la obligó a dejar su empleo 2 años atrás y además la embarazó, aún sabiendo que estaba en líos económicos. Pero con todo y esto, Arthur seguía diciendo que él lo resolvería. La verdad, aquí pueden atrapar a un ateo, ¿no? Cuando dicen que no creen en Dios, pero ellos viven de la esperanza, para no decir de fe, porque eso es lo que Arthur tiene, o lo que Arthur es en ese momento. Es un ateo, pero con fe, solo con fe de que las cosas se van a resolver mágicamente. Que bueno, les diré, ¿no? En fin, Arthur se disculpó por la situación, quería salir de la casa, pero Claire lo animó a quedarse y disculparse con su padre. Arthur reunió el valor para hablar con su padre, pero no pudo entrar en la habitación, sabiendo lo mal que le había roto el corazón. Saúl podía sentir a alguien en la habitación, pero cuando miró a su alrededor, esperando encontrar a Arthur, no había nadie. Las luces comenzaron a parpadear y de repente se enfrentó a un demonio. El demonio tomó su alma y Saúl fue encontrado muerto la mañana siguiente. Arthur se entristeció por la pérdida de su padre. Se arrepintió de no haber hablado la noche anterior con él. Nunca tuvo la oportunidad de expresarle su cariño. Se dijo que Saúl murió como resultado de un ataque al corazón, y entonces Hamish culpó a Arthur por el destino de su padre. Entregó los documentos de la casa firmados por su padre antes de morir. Saúl firmó los papeles para salvar de la ruina a Arthur. Imagínense, es por eso que Hamish culpaba a Arthur de la muerte de Saúl. Durante el funeral, Claire comenzó a ver y escuchar los espíritus a su alrededor. Se dio cuenta de la pequeña Sarah entre la multitud mientras le pedía ayuda a Claire. Sarah había desaparecido y su cuerpo fue descubierto después de días de búsqueda. Nadie sabía lo que le había pasado, pero las cicatrices del demonio se quedaron atrás. Claire entró en pánico y tendió la mano a Arthur en busca de consuelo, pero él se perdió en su propio mundo. También podía oír susurros y gritos. A veces estaba en un estado de trance donde su cuerpo hacía lo que los espíritus le pedían. Se despertó a medianoche y dibujó un sigilo en el suelo. Empezó a creer que estaba perdiendo la cabeza. Después de la muerte de Saúl, Arthur asumió la responsabilidad de cuidar del negocio. Llamó a los hombres para enterrar el cuerpo de Yosile, pero querían un informe policial antes de hacerlo. Desde que Arthur eligió distanciarse de Hamish, tuvo que encontrar una manera de lidiar con el tema solo. Podía transferir la custodia a los familiares más cercanos o obtener una autorización policial. Arthur visitó la casa de Yosile para encontrar sus contactos familiares. Su casa estaba cubierta de motivos espirituales y libros. Encontró una grabación de audio de Yosile, describiendo al demonio como un cambiaformas y un tramposo, y cómo él cayó en la trampa del antiguo depredador. Arthur reconoció el sigilo en el suelo. Era el mismo que había soñado dibujando la noche anterior. Bajo el suelo de madera, Yosile había mantenido ocultando una grabación. La grabación estaba titulada como El milagro de Sarah Chandler. En el video, Yosile reveló con orgullo que había conjurado al arcángel de la vida Martiel. Realizó un ritual para atraer a su esposa del cielo con la ayuda del arcángel. Sarah Chandler estaba con Yosile en el video. La había traído a su casa para realizarle el ritual. Creía que el arcángel estaba con ellos en la habitación y con las oraciones de Sarah, su esposa Aida, sería devuelta a él desde el cielo. Pero en vez de eso, él había conjurado a Visú y ella se llevó la vida de Sarah como una ofrenda. Mientras tanto, Claire recibe la visita de la esposa de Yosile. Pero si Arthur hubiera hecho las cosas bien como un hombre de negocios, no hubiera tenido que ir a allanar la casa de un muerto. Y su esposa no hubiera sido engañada, por eso que recibió en la puerta.
pero era claro que Arthur no sabe cómo hacer las cosas y por una trivialidad le complica la vida a todos a su alrededor. Entonces alguien que decía ser Aida llamó a la puerta y exigió ver el cuerpo de su marido. Claire trató de contactar a Arthur, pero la conexión telefónica era inestable. La señora en la puerta exigió ver el cuerpo a pesar de que Claire le decía que ella no tenía autoridad para dejarla hacer eso. Al final no tenía otra opción que llevar a Aida al cuerpo de su marido, pero Aida no quiso abrir la bandeja del contenedor donde estaba su presunto esposo, así que le pidió una vez más otro favor a Claire. Ella decía que de ninguna manera lo abriría, o sea Claire, pero que debía hacerlo Aida, pero Aida le responde astutamente que ella no podía por problemas de artritis, entonces no podía jalar la bandeja. Y una vez más Claire cayó presa del engaño. Al ver la cara de Yosile, Claire se sorprendió. Era el mismo hombre quien intentó arrebatarle a su bebé en su sueño. Aida habló del sueño entonces y le pidió a Claire que quemara el amuleto. Claire era presa fácil para esto que estaba ahí ante ella, y su esposo, mientras tanto, estaba tratando de resolver sus problemas legales sin saber cómo hacerlo, dejando desprotegida a su esposa ahí en la casa, en la funeraria, cuando la solución era desde un principio muy fácil. Tan solo tenía que negociar con Haymitch para que lo ayudara, tal como ayudaba a Saúl, y eso era todo. El demonio vino en forma de Aida para quemar el amuleto, porque él no podía hacerlo físicamente. Entonces por esto engañó a Claire, para que ella lo hiciera por él, o por ella, y ella fue presa fácil, y lo hizo. Con la incineración, liberaría al demonio que el cuerpo mantenía sellado en él. Después de quemar el amuleto y el cuerpo, Abisú estaba libre y listo para liberar su poder más oscuro. Claire huyó de Abisú e intentó llamar a Arthur, pero su teléfono fue arrebatado. Intuyó esconderse de Aida, pero la encontró. Cuando Arthur entró en su casa, encontró a Sarah allí. Ella le dio a Arthur dos opciones: o podía ofrecer una vida de niño al demonio para salvar a Claire y a su bebé, o él perdería para siempre a los dos. Entonces, ya en el fondo del abismo, Arthur llamó a Haymitch para pedir ayuda con su situación, lo que debió haber hecho desde el inicio. Haymitch, al darse cuenta de que era el trabajo de un demonio, llama a Chajin para pedirle ayuda. Chajin entonces explica a que Yosile había atrapado al demonio en su cuerpo, y el amuleto era el que lo contenía, y ahora que el cuerpo y el amuleto fueron destruidos, Abisú estaba libre. Ella buscaba gente desesperada que aceptaría alimentarla, y deben detenerla antes de que las cosas se salgan de control. Decidió completar lo que Yosile había empezado. El objetivo de Abisú es siempre poner un niño en el sigilo para alimentarse de él, y al usar el amuleto, ellos atarían al demonio a él y recitaría oraciones para forzarlo a quedarse dentro del cuerpo, del cual lo atraparían. Arthur tenía que suicidarse entonces, serviría como el contenedor para atrapar al demonio en él. Para completar el ritual de unión, tenía que pararse dentro del sigilo y crear un círculo protector con las cenizas del cuerpo de Yosile. Llamaba al demonio mientras llevaba el amuleto, y cuando el demonio entrara en su cuerpo, se suicidaría. El demonio pronto entró en la habitación y mató a Chajin. Arthur y Haymitch se quedaron para terminar el ritual y salvar a Claire y al bebé. Mientras Arthur y Haymitch trabajaban en terminar el círculo protector, el demonio luchó con Haymitch y al parecer lo mató. Arthur se quedó solo para completar el ritual entonces. Mientras Arthur leía la oración, el demonio comenzó a jugar con su mente. Él vio a Claire y el demonio la arrastró a una habitación y cerró la puerta. No pudo permanecer dentro del círculo después de escuchar a su esposa gritar por su vida, y a pesar de que Chajin fue muy claro al decirles que una vez estando dentro del círculo no debían salir y que además no creyeran en nada de lo que vieran o escucharan, Arthur salió del círculo y entró en la habitación para ayudar a su esposa. Claire estaba colgando de una pared y trató de alcanzarla para salvarla, pero fracasó en ello. Continuó leyendo oraciones y el demonio entró en su cuerpo. Intuyó suicidarse con la daga, pero luchó por hacerlo. Pero entonces apareció Haymitch y le ayudó a empujar la daga en su pecho. Arthur pronto se dio cuenta, ya que la daga estaba clavada, que no era Haymitch, sino el mismo demonio quien lo ayudó a clavarse la daga. Se había salido del sigilo y había dejado caer el amuleto mientras trataba de salvar a Claire. Por lo tanto, el ritual quedó incompleto. El demonio logró matar a Arthur en el proceso. Cuando Claire se despertó, se dio cuenta de que estaba sentada debajo de la mesa.
y todo se sintió como un sueño. Se arrastró valientemente debajo de la mesa. Todo en la casa se mantuvo en perfecto orden y ella comenzó a aceptar que era un sueño elaborado. Vio a Arthur entrar por la puerta y se sintió aliviada entonces al saber que estaba vivo y bien. Arthur, con voz de muñeca, le preguntó si el bebé estaba bien. Miró debajo y se dio cuenta de que estaba dentro del sigilo. Arthur se convirtió en Avisu y se alimentaría de Claire y de su bebé, por supuesto. Yosile había caído en la trampa de Avisu, creyendo que ella traería a su esposa de vuelta. Después de alimentarlo con Sara por error, decidió renunciar a su búsqueda. Atrapó a Avisu, ofreciéndole su cuerpo y matándose en el momento en el que estaba poseído. Avisu comenzó a jugar juegos mentales desde el momento en que fue liberada parcialmente, cuando el amuleto se rompió en pedazos. Al quemar el amuleto, Avisu era completamente libre. Le ofreció a Arthur una opción: alimentarlo con algún niño o con su bebé. Arthur intentó atrapar a Avisu en su lugar, pero no lo logró y perdió la vida en el proceso. Jugando con la mente de Claire, Avisu la trajo dentro del sigilo y cumplió su deseo final. Como nadie fue capaz de atrapar a Avisu, la ofrenda termina con la creencia de que sigue vagando por este mundo buscando niños para alimentarse. Lo que me agradó mucho de esta película fue la personificación de este ente demoníaco. La verdad está muy increíble. Lo malo es el prota, alguien muy pero muy inepto, en demasía yo diría, y la verdad te frustra verlo ahí en la pantalla. Y yo creo que la decisión de llevar a este personaje hasta el final de la historia fue un error. Hubiera estado mejor continuar la historia con algún otro, por ejemplo con Haymitch, no sé. En fin, lo atroz pues fue el asesinato de una niña por parte de Yosile, el cual no se ve en la pantalla, pero está implícito. Él la raptó y la sacrificó por una estupidez. Y bueno, lo bueno son las actuaciones de Saúl y Haymitch, que al principio Haymitch cae mal, pero después te das cuenta de por qué, ¿no? Por qué es así. El personaje de relleno Chayem está bien, o sea, muy concreto y muy concisa su participación, aunque no duró mucho en la pelea, pero su aporte fue monumental porque dio toda la información. Lástima que a quien le dejaron la responsabilidad fue alguien que nunca supo hacer las cosas bien, es decir, no solo en esta ocasión, sino que durante toda su vida nunca ha sabido asumir bien una responsabilidad o realizar bien una responsabilidad la cual le dan, ¿verdad? Bueno, el mal triunfa y no sé qué les parece a ustedes esto, pero bueno, espero sus comentarios. Pero en fin, ustedes me dirán qué les ha parecido. Yo espero que bien. Les agradezco mucho haberme escuchado. Adiós.